quiero agradecer por la invitación que me hicieron y pues no es la primera vez que participo con ustedes y entonces pues ya realmente es conocido, es grato y precisamente por eso les envío un saludo a todos mis amigos y no solamente de Ecuador, sino pues con todos los que he convivido y específicamente a América Latina. Bien, pues como comentábamos, o como os he comentado, el título es hablar sobre lo que es el mantenimiento actual en las aeronaves. Y cuando yo, pues, vi los temas que se iban a tratar, dije, bueno, ¿y de qué hablo? ¿Y de qué hablo? Y entonces vi mantenimiento y dije, entonces yo creo que va a ser de interés dar a conocer cómo se maneja el mantenimiento en los aviones. De inicio me gustaría comentar que uno cuando compra un boleto de avión para viajar, a veces llega a la sala de espera y anuncian por el altavoz, el vuelo se retrasa 15 minutos o 20 minutos, 30 minutos y la gente se enoja. Y entonces yo les diría que yo creo que después de que vean esto van a tener un poco más de paciencia y sobre todo esto es por la seguridad del vuelo. Bien, lo que hice fue precisamente tratar el índice o estructurar la ponencia de esta forma. Voy a hablar primero, tenemos que ver qué es el mantenimiento aeronáutico. Después voy a hacer una breve historia del mantenimiento. Hablaré muy rápidamente de los organismos que trabajan en la parte de normativa, y posteriormente empezamos con lo que es el proceso de mantenimiento, que en este caso es el hard time y on condition. El siguiente tema o paso sería el proceso de mantenimiento, que es el MSG, y después MSG1, MSG2 y el MSG3. Posteriormente mencionaré muy rápidamente lo que son los controles de mantenimiento y por último, que es lo más actual, hablar sobre los sistemas de mantenimiento a bordo. Bien, ahorita voy a poner el video, incluso me gustaría, tengo entendido que el audio no se escucha, este, y, y vamos a ver, lo bueno es que tiene letreros. Una pregunta ahí, ¿se escucha el video? En este caso el avión salió y después de haberse levantado la avión a 17,000 pies, el parabrisas del avión sale volando y el piloto es expulsado del avión, se llega a atorar pues por alguno de los tornillos que tenía por ahí el avión medio salidos y luego la ayuda del copiloto. Posteriormente, bueno, pues se empezó a investigar sobre el accidente y pues ahorita están comentando que había la duda de si era el marco del parabrisas o el parabrisas. El parabrisas lo encontraron a 80 kilómetros del lugar de donde aterrizó el avión. O sea, la verdad fue una fortuna. Y todavía tenía algunos tornillos puestos. Aquí el detalle es que los tornillos se soltaron sin oponer resistencia, o sea, no sujetaron el parabrisas. Y entonces encontraron que eran unos tornillos que no eran los que debería de tener el parabrisas. Esos tornillos eran de un diámetro menor. Y entonces la persona que estaba investigando se fue hasta el centro de mantenimiento y especialmente a buscar el mecánico que había hecho la reparación 24 horas antes del vuelo. En este caso fue el jefe de mantenimiento. Esa persona era el jefe de mantenimiento y es una persona muy capaz. Él solamente vio el tornillo
y se fue al contenedor de tornillos y buscó uno que se pareciera, pero no hizo lo que debería de hacer, que era checar el manual de mantenimiento y ver cuál era el tornillo que debería de llevar. En este caso, el tornillo era ligeramente menor. Estamos hablando de 0.016 milésimas de pulgada. Y como vieron, o como se ve en el video, solamente está comparando los tornillos y le parecieron iguales. Instala el parabrisas y pues sucede lo que sucedió en un accidente. Y como pueden ver, bueno, lo que se menciona es que es un error minúsculo, pero vean lo que provocó, casi le cuesta la vida al piloto, ¿no? Aquí se comenta que cuando el avión está a una altura superior a los 10.000 pies, entonces empieza a faltar el oxígeno. En este caso el avión estaba a 17.000 pies y es suficiente pasar 2 minutos arriba de 10.000 pies, en este caso 17.000 pies, y en 2 minutos todos los pasajeros podrían estar muertos. Y esto por la falta de oxígeno. Aquí el proceso de mantenimiento debe de ser muy, muy riguroso. Entonces, las consecuencias de un tornillo, ¿no? Bien, eh, como decía yo al principio, pues primero vamos a entender qué es el mantenimiento. Yo cuando empecé a trabajar sobre esto, dije, bueno, necesito encontrar una definición adecuada y que sea más bien completa, y eso no es fácil, ¿no? Sin embargo, después de darle tantas vueltas a este asunto y aparte consultar algunos libros, encontré que podemos definir el mantenimiento como un conjunto de acciones o tareas que tienen como objetivo preservar a las aeronaves en buen estado y por ende en buen funcionamiento, asegurando la integridad de los pasajeros y la tripulación. Bien, pero ahora iniciamos sobre la historia del mantenimiento. Una vez que nace la aeronáutica, y todos sabemos que esto fue por el Flyer, y sobre todo por los hermanos Wright. Entonces, podemos ver que pues, se construye el avión con un motor sencillo, la estructura del avión también era muy sencillo, y lo que sí debemos de entender es que en este caso los hermanos Wright pues no tenían experiencia ni tampoco eran personal especializado en la parte aeronáutica, más bien ellos eran mecánicos de bicicletas que en ese entonces se daba y ellos tenían su taller y ahí está la foto precisamente. Obviamente con el paso del tiempo pues se van creando las aeronaves, por todos lados empiezan a salir aviones y básicamente el mantenimiento se da de manera correctiva. Esto es que la falla sucede y entonces hay que arreglarlo, pero ¿quiénes eran los mecánicos en ese entonces? Pues eran el piloto en algunas ocasiones y el asistente, que en este caso, pues, digamos, el piloto era uno de los hermanos Wright y el otro es el que ayudaba a las composturas y luego cambiaban de posición. Mientras uno volaba, el otro, pues, trataba de asistir a su hermano. En fin, lo que quiere decir es que el personal de mantenimiento, pues, se inició con los pilotos y los mecánicos.
Pero con el crecimiento de los aviones se empezó a ver que pues era necesario tener más seguridad y sobre todo cuando se inició la era de la aviación comercial y aparecieron pues los organismos. El día de hoy pues tenemos lo que es la agencia, perdón, sí, es la Agencia de Seguridad de Aviación Europea, que es la EASA. Obviamente pues esto es en Europa, y la FAA, que es de Estados Unidos. Y yo en un principio le puse que solamente eran estos dos organismos. No, esto no es cierto. México tiene su Agencia Federal de Aviación Civil, que acaban de cambiarle el nombre. Y como pueden ver, en Ecuador tenemos la Dirección General de Aviación Civil. Y luego que tenemos la ANAC, que es la Administración de Aviación Civil en Argentina, y podemos ver otras agencias en diferentes países, ¿no? Normalmente quienes llevan la pauta pues son precisamente el EASA y FAA, que son las más fuertes y más grandes por la cantidad de aviones que tienen y el tiempo que tienen establecido. Bien, aquí voy a mencionar, como comentaba yo, vamos a platicar un poco sobre lo que es el proceso de mantenimiento que ya se dio en mayor forma. Y este corresponde al proceso part-time. Y entonces, podemos decir que normalmente, sobre todo por los accidentes que ya habían ocurrido en un inicio, se procedía a desarmar completamente un avión. Obviamente los aviones de esa época eran más sencillos y desarmarlos completamente pues no era tanto problema, y se desarmaban para checar cada una de las piezas. Sin embargo, empezó la duda de cómo trabajar esto, y entonces hubo gente que se le ocurrió manejar esto como horas de vuelo operativas, como ciclos de vuelo, y se refiere a ciclos de vuelo cuando un avión despega, vuela y aterriza. Ese es un ciclo de vuelo. Luego, tiempo calendario y otras unidades que pues realmente se trataron de imponer y se inventaron, pero las que han funcionado más son las horas de vuelo y los ciclos de vuelo. Y lo que se trataba era de checar el desgaste de cada una de las piezas, y aquella pieza que no funcionara, entonces la sacaban. Sin embargo, esto de desarmar un avión y armarlo, pues era un trabajo descomunal, sobre todo cuando las aeronaves empezaron a crecer, y entonces se complicaba mucho este asunto. Por eso se llamaba el mantenimiento hard time. Esto posteriormente se convirtió o pasó al proceso de mantenimiento en non-condition, donde el objetivo específico de este proceso era incrementar la seguridad y reducir los costos de mantenimiento. Eh, Aquí lo que se trataba era de obtener de manera temprana un diagnóstico sobre los defectos con los cuales podrían tener serias consecuencias. Por otro lado, el monitoreo permite evitar tareas de mantenimiento innecesarias. Lo que sucede aquí es que, por ejemplo, el proceso anterior, que es el hard time, consumía un tiempo enorme, enorme para desbaratar y armar el avión, y en algunas ocasiones pues se veía que no era necesario, ¿no? Había piezas que no tenían un desgaste considerable y que podían haber seguido funcionando sin necesidad de desarmar esta parte o parte del avión. Y entonces todo esto obviamente fue generando experiencia en el proceso, y entonces se empezaron a llevar una especie de estadísticas y aparte pues supervisión de las partes,
y viendo cuáles eran las que más se desgastaban y cuáles son las de mediano desgaste y de poco desgaste. Entonces era un proceso que nos ahorraba tiempo en la parte de mantenimiento. Posteriormente se dio el proceso de mantenimiento MSG, y esto porque este se formó por varias cuestiones. Las empresas, o sea, los fabricantes, eran los que tenían que dar la pauta sobre el mantenimiento que había que darle a los aviones. Por el otro lado, los organismos que manejaban la normatividad, y también se generó una asociación la cual también intervenía, y obviamente todos se juntaban obviamente con el fin de tener un proceso de mantenimiento más seguro. Lo que sí puedo comentar es que encontré que se menciona que que los accidentes, o entre el 20 y 30% de los accidentes son por un mantenimiento inadecuado. Obviamente, precisamente por eso se trata de asegurar y que no haya problemas. Luego la otra, los accidentes suceden por la parte humana, o sea, errores humanos, por el mantenimiento, y un último aspecto es el clima, el medio ambiente. Obviamente aquí nos estamos enfocando al proceso de mantenimiento. Bien, el MSG, que es el proceso anterior, digamos, trabajaba ya la experiencia o trataba de retomar los conceptos que se habían manejado en el proceso de hard time y on condition, y empezaron a analizar cómo era el proceso. Aquí podemos observar que en este mismo año los representantes del grupo del MSG desarrollaron el MSG-1, tratando de evaluar el mantenimiento a través del desarrollo de programas, y que por primera vez utilizó un diagrama de edición lógica para desarrollar el programa de mantenimiento programado. Posteriormente, no tardó mucho, en 1970, y sobre todo por la entrada de nuevos aviones que eran aviones grandes comparados con los anteriores. Estamos hablando del L-1011, que es de la Lockheed, y el DC-10, que es de la Douglas Charter, donde son aviones gigantescos que tienen una enorme cantidad de piezas, y por lo tanto, tan solo el manual de partes son como 30 bloques de hojas donde se tienen todas las piezas del avión. Entonces, imagínense aplicar el hard condition, pues era la locura, ¿no? Sin embargo, bueno, pues se analiza el MSG-1 y se actualiza el MSG-2, que era un tercer proceso de mantenimiento, primero definido como monitoreo condition, o sea, se anexó al MSG-2 el monitoreo de condición, que es el CM. Y bajo el CME no se programan servicios o inspecciones para determinar la integridad o servibilidad. Sin embargo, el rendimiento mecánico se monitorea y se analiza. Entonces, avanza el proceso, ¿no? Aquí podemos ver una gráfica donde tenemos lo que es el MSG-1, y donde se aplica el hard time y el on condition. Y con eso se definen las tareas de mantenimiento, además los intervalos. En el MSG-2 tenemos el hard time, el on condition y el condition monitoring, y esos son los que definen las tareas de mantenimiento y los intervalos. Obviamente, como dice, esto fue aplicable al 747-100, y el segundo fue al DC-10, al L-1011 y al MD-80, que es un avión también bastante grande. Bien, obviamente se buscó mejorar aún más todavía el MSG-3, más bien, generar el MSG-3 mejorando el MSG-2.
Y sobre todo porque me llegaron también lo que son los aviones, el 757, que es de la Boeing, y el 767. En este proceso, la innovación fue precisamente que se adoptó una metodología de árbol, eh, y sobre todo para separar los elementos relacionados con la seguridad del económico y definir el tratamiento adecuado para las fallas funcionales y ocultas. Aquí es donde podemos ver el diagrama y el primero ya estaba siendo aplicado en la última fase del MSG2, pero este se mejoró y vino a dar lo que era el MSG3. Lo que podemos observar es que se divide, se dividen los aviones o la aeronave en tres aspectos. Primero, lo que es la estructura, lo segundo son los sistemas y el tercero es el motor. En el caso de los sistemas, bueno, pues tenemos sistemas o varios sistemas y en este caso podemos empezar a mencionar que tenemos el sistema eléctrico, tenemos el sistema neumático, tenemos el sistema de comunicaciones, que es la parte de electrónica, que en la parte de aviación no se dice electrónica, más bien se conoce como aviónica. Y por último, el motor. Obviamente cada uno de ellos se revisan de manera separada y sobre todo no mezclando una cosa con la otra y separando las cosas, pues yo considero que de manera más adecuada y eficaz. En el MSG3 tenemos especialmente el tratamiento, o sea, es el mismo árbol que tenemos en MSG2, pero se tiene lo que es el sistema A y ese a su vez se divide en subsistemas y se va como si fueran las raíces de un avión. Tenemos lo que son los ensambles y los componentes. Entonces, como van viendo, el mantenimiento cada vez se hace más complicado y sobre todo se requiere un conocimiento más profundo, se requieren técnicos más especializados y no solamente eso, también se requieren equipos y herramienta especializada. Bien, aquí hay algo que sucedió cuando estaba el MSG3 a inicios, y es que hubo un accidente y se tuvo que implementar un programa que es un programa de protección y control de corrosión. Ahorita vamos a ver un video de qué fue lo que pasó. La ventaja es que en este caso el video tiene letreros y podemos ver. Es un vuelo que es de la aerolínea Aloha, Aloha Airlines, y normalmente hace vuelos en las islas de Hawái. El audio nada más comenta lo mismo que está en los letreros. Aquí menciona que es un Boeing 737. Y en este caso, el avión ya había realizado varios vuelos. Ese era el último y el noveno. Aquí el detalle es que antes de este vuelo no hubo una inspección por fuera del avión. Se comenta que es un avión que tiene 19 años trabajando, que no es un avión nuevo, pero tampoco es, digamos, estaba dentro de lo normal.
El problema, ahorita lo van a ver. Un pasajero se da cuenta de esto, miren. Este es un daño que ya tenía el fuselaje. Comenta que la pasajero se dio cuenta y le iba a decir a la azafata, pero como la vio ocupada, entonces no le dijo nada y sobre todo dice, bueno, pues si ya los pasajeros están dentro, entonces no pasa nada. Pero, bueno, aquí el detalle que comenté ahorita es que eran 90 pasajeros, especialmente 5 tripulantes, o sea, me refiero piloto, copiloto, un mecánico de vuelo y las azafatas. Era lo que yo comentaba, 19 años de antigüedad. Aquí lo que está comentando es que pues el avión tiene 19 años de edad, pero tiene más del doble de ciclos de operación. Y hay otro detalle que no se puede observar, sí lo menciona en el video, pero si nosotros somos observadores y sobre todo si entendimos lo que se comentó, esta aerolínea hacía vuelos entre islas, en otras palabras, está dentro de un medio salino. Eso provoca serios problemas en lo que es corrosión. Aquí el detalle es que a los 10,000 pies el personal empieza a repartir los bocadillos y no tenía mucho que habían despegado, o sea, el vuelo era corto, 35 minutos, entonces tenían que hacer rápida la distribución. Alcanza los 23,000 pies y su nivel de crucero es de 24,000 pies. La hora 13:47. Ahí lo que comentan es que se oye un silbido y después una explosión. Aquí el detalle es que la estructura no aguantó y sobre todo porque cuando uno alcanza un nivel arriba de los 10,000 pies, entonces se mete presión interna al avión para que los pasajeros puedan respirar y la diferencia de presiones no les afecte. Pero al romperse el fuselaje, entonces tienen que hacer un descenso de emergencia y como yo comentaba hace rato, no pueden respirar. Entonces, de 24,000 pies tiene que bajar a por lo menos algo muy cercano a los 10,000 pies. Entonces el avión tuvo que hacer un descenso brusco. Lo que sí, por ejemplo, me daba un poco de risa es que en algunos videos comentan que activaron los spoilers y lo manejan como si fuera un freno aerodinámico. En realidad no es un freno, más bien los la función de los spoilers es romper la sustentación y el avión se viene como si fuera una piedra hacia abajo. Obviamente eso lo que hace es ayudar a que baje lo más rápido. Aquí menciona que cuando ya llegan a los 13,000 pies, los pilotos se quitan la mascarilla de oxígeno y tratan de comunicarse, pero no lo logran por el equipo, porque el equipo está dañado. Sin embargo, a través del transponder, viene un código que es el 7700 y eso quiere decir que hay problemas en el avión. El detalle es que el destino estaba a 100 millas y el regreso pues también estaba complicado. Entonces la opción
un aeropuerto alterno, era Maui a 35 millas. Y entonces se fueron en esa dirección. Y incluso aquí todavía se comenta que se dieron cuenta de que la estructura del avión empezaba a fallar por la falta de ese pedazo de estructura que se voló. Sin embargo, bueno, se dirigieron, se acercaron, no tardaron mucho. Aquí el detalle o el miedo de los pilotos es que el avión se partiera en dos pedazos, ¿no? Luego el otro detalle es que por la falta de la cubierta en el fuselaje, el avión se empezó a hacer poco controlable y entonces buscaron una velocidad en la cual vibraba lo menos posible. Aquí fue una aproximación, pero para aterrizar necesita meter los flaps. Cuando los mete, empieza a vibrar el avión y entonces deciden regresar y lo metieron a 5 grados, que es algo muy sencillo, pero eso lo que hace es que el avión necesita aterrizar con mayor velocidad. Si los flaps se hubiesen podido meter, entonces aterriza de manera normal. Entonces tiene que aterrizar con mucha velocidad o con más velocidad de la que debería de aterrizar. Y la otra es que el aterrizaje debería de ser lo más suave posible para no golpear el avión y que nuevamente se hiciera pedazo en la pista. Aquí se comentó también que es increíble de que haya aterrizado con un daño tan severo como el que ha tenido el avión en este momento. Luego la otra, bajaron en el tren y los pilotos debieron haber observado una luz que les avisa que el tren ya está abajo, pero no se prendió y entonces, o sea, pobres pilotos porque hacer un aterrizaje con un avión dañado y sin tren de nariz era pues prácticamente embarrar el avión en la pista. Sin embargo, los bomberos a través de los binoculares vieron que el tren estaba abajo. Le avisan a la torre de control y la torre de control ya se puede comunicar con los pilotos y le dicen que sí, el tren está abajo. Entonces se realiza el aterrizaje, pues afortunadamente, pues sin más problemas, ¿no? Ahí lo que podemos observar es que mete la reversa, que ese es otro detalle que por ejemplo, ahí, o sea, se pensaba que si al meter la reversa no se iba a desprender el avión. Nuevamente, sin embargo, no sucedió más, ya no pasó más. Y vean cómo quedó el avión. Sin un pedazo del fuselaje, con 65 heridos. Una de la azafata que comandaba, pues, hizo el control de los pasajeros, pero adicional hubo una azafata que ya no estaba. Fue lanzada hacia afuera, ¿no? Por la explosión. Entonces, como ven, es mejor esperarse, ¿no? Bien, el MSG-3 establece estos procedimientos y estamos conocidos como controles de mantenimiento, que es el A-Check, C-Check y B-Check. Esto es por la parte de la FAA. En el caso de la EASA, que es de Europa, trabaja el C1, C2, C3, C4, en fin. Es algo diferente, pero pues los dos tienen la misma finalidad. Aquí podemos observar que esta es una tarjeta de control en donde se establece el tipo de tarea y la fecha. Y además, por ejemplo, también se anota quién hizo la reparación, quién supervisó, quién es el ingeniero a cargo, y o sea, hay un registro muy completo. La otra es, se puede comentar qué fue lo que se le hizo a la pieza o a la parte. Y la cuestión es que
por ejemplo, hasta cierto punto esto sirve para obligar a que la gente se haga responsable, porque sucede que en algunas ocasiones, me refiero a mecánicos, porque ya se quieren ir a casa, entonces medio aprietan y aquí no se puede hacer eso. Entonces, el mecánico hace su tarea, después llega el supervisor, checa y entonces firma. Y si hubiese algún problema, obviamente, pues se, se, se trabajan las responsabilidades y se procede, ¿no? Bien, esta última parte, pues es lo que son los sistemas de a bordo. Y esto es lo más actual que se tiene en la parte de mantenimiento. Este es un sistema el cual está compuesto de lo que es el ECAM, el CMIS, el FDRS, lo voy a leer en español, ACMS, y etcétera, etcétera. Esto lo que hace es que a través de los bytes, que es esta parte, son sensores y computadoras que registran eh, muchos conceptos. Por ejemplo, en el caso del motor, se registran la cantidad de revoluciones que ha tenido cada uno. Se registra la temperatura de cada uno de estos motores. Y todos esos detalles van a la computadora y este los manda a una computadora central. Esto quiere decir que tenemos, aparte de los sensores, tenemos varias computadoras que registran esa información, la mandan a la computadora central y esa a su vez la transmite vía satélite primeramente al fabricante. Y si la empresa es una empresa fuerte, entonces es probable que tenga el sistema para bajar esta información. Eso quiere decir que se rejunta toda la información, se manda al fabricante y se manda al centro de mantenimiento. Y esto quiere decir que cuando el avión llega, todo el personal ya sabe exactamente qué parte del avión se requiere revisar, checar, cambiar, o etcétera, etcétera. Y lo más sorprendente es que esto se actualiza cada 3 o 4 segundos. O sea, es increíble la velocidad. Y no es la computadora, es la computadora con todos los demás y los sistemas satelitales. Bien, yo voy a comentar esto, ya algunas cosas las he comentado, pero en los aviones comerciales una falla de motor es catastrófica, la cual pone en riesgo a los pasajeros y a la tripulación. Como dije, los accidentes aéreos son debidos a 3 factores: el humano, el técnico y el medio ambiente. El porcentaje de accidentes debidos a un mantenimiento inadecuado corresponde entre un 20 y 30%. Y se trata de evitar a través de los controles el manejo del proceso de mantenimiento. Y luego con el apoyo de los sistemas de a bordo se han mejorado de manera gigantesca las alertas en las fallas, no solo de los motores, sino de todos los sistemas en general, especialmente los que son de vital importancia. Aquí voy a mencionar rápidamente que este sistema que mencionamos al final puede detectar la magnitud de la falla y si es una falla grave y si es algo sencillo, simplemente lo registra y no hay aviso. Pero si es algo complicado, entonces manda una alerta y la manda a todos mundos, incluso a los pilotos, y le dice, ¿sabes qué? Tenemos paro de motor y eso es, digamos, para que los pilotos estén alertas y hagan los procedimientos adecuados. Bien, lo que yo comentaba al principio, pues yo trabajé este tema, es sobre todo porque lo que es la parte de los aviones es muy apasionante y tener una idea más adecuada sobre lo que es el mantenimiento, especialmente los aviones, es muy amplio, es muy interesante. Y la verdad es que lo que yo puse en este trabajo, que son las 9 hojas, pues la verdad lo pude haber hecho como de 60 o 70 hojas. Es muy, muy amplio. Repito, esto solamente es la introducción para aquella gente que le interese seguir lo que es el mantenimiento.
Y otro detalle es que los costos son muy altos en lo que corresponde en la parte de los aviones. Por ejemplo, el centro de mantenimiento de Mirai tiene un costo de alrededor de 300 millones de euros. Obviamente es un centro de mantenimiento gigante, pero nada más para que se den idea, las puertas de los hangares no son metálicas porque eso afecta a los radares y entonces se tienen que utilizar otros materiales que no son baratos y muy especializados. Eh, por último, me gustaría resaltar la responsabilidad que tienen todas las personas que trabajan en el proceso de mantenimiento de las aeronaves de las aerolíneas de todo el mundo. Y la verdad es que su trabajo tiene que ser muy cuidadoso y mis respetos para esa gente. Eh, eh, quisiera agradecer eh, sobre todo porque no es tan fácil conseguir este tipo de información. Yo, por ejemplo, si voy a alguna empresa aérea aquí, de inicio me van a preguntar que para qué quiero entrar, y menos tomar fotos, y menos ver los manuales. O sea, son muy quisquillosos. Entonces, tuve que ayudarme de dos de mis compañeros de carrera. El ingeniero Miguel Ángel Rejón Calderón, ex trabajador de Aeroméxico, y el ingeniero Jesús Díaz, que él trabajó para el hangar presidencial. O sea, nada más con eso ya les puedo decir, eh, si algún militar me ve tomando fotos, pues me saca y sin cámara y todo golpeado, ¿no? Entonces, ellos me ayudan muchísimo, sobre todo porque ellos tienen más experiencia que yo en este ámbito y como comento aquí, ellos tienen 25 años trabajando. Los dos, de hecho, son jubilados. Pues ya lo único que me queda es agradecer su atención. Dejo mi correo para cualquier aclaración o comentario. Muchas gracias.